Me llamo Naomi Greer, tengo 46 años, soy madre y soy una fiel creyente de un pequeño pueblo de Tennessee. He confiado en Dios toda mi vida, pero Él nunca me lo dijo, hasta que morí y vi lo que iba a aparecer en el cielo justo antes de que comenzaran los 3 días de oscuridad. Hay cosas ahí arriba, señales que la mayoría de la gente no verá hasta que sea demasiado tarde. Hoy les voy a contar exactamente qué son, porque en cuanto regresé, supe una cosa, no podía callar. Así que quédense conmigo, por favor, solo unos minutos más, porque lo que están a punto de escuchar puede quebrantar su fe, pero podría salvar su alma. Antes de comenzar, escribe amén si tu corazón late fuerte, o deja un comentario diciéndome desde donde estás mirando y oraré por ti. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando abrí los ojos, si es que se les puede llamar así, ya no estaba en ese coche destrozado. No había cama de hospital ni sirena de ambulancia. Solo había un silencio extraño. Flotaba ingrávido en un lugar como nunca antes había conocido. La luz aquí no era el resplandor dorado de un amanecer en Tennessee, ni el blanco puro de las bombillas fluorescentes. Era viva, revoloteando con todos los colores imaginables, ondeando como seda en una suave brisa. Y la música, ¡ay, la música! No provenía de ninguna fuente, no rebotaba en las paredes. Se filtraba en mí, en cada rincón de mi ser, una melodía tan apacible que parecía una canción de cuna del mismísimo cielo. Levanté la mano, una silueta brillante, y me di cuenta de que el dolor había desaparecido. El miedo que me había agarrado en esos últimos segundos en el camino se disipó, reemplazado por esta curiosidad. Sentí que estaba en casa, aunque no sabía dónde estaba. Al principio tenía miedo, pero ¿conoces esa sensación de vacío en el estómago cuando estás en un lugar nuevo, un lugar al que no perteneces? Así empezó todo. Mi corazón, o lo que fuera que estuviera aquí, latía con fuerza. ¿Había muerto? ¿Era esto el cielo o algo completamente distinto? Intenté gritar, pero mi voz no sonaba como antes. Era como si mis pensamientos hubieran tenido suficiente, como si se hubieran disipado en el silencio. El aire, si es que se le podía llamar aire, era cálido, como una tarde de verano sentado en un porche con un vaso de té dulce, pero no había suelo bajo mis pies, ni cielo encima. Solo había un vacío infinito y brillante. Me giré, o al menos eso creí, intentando comprenderlo. Esperaba algo familiar, un rostro, un sonido, cualquier cosa que me anclara. Pero allí no había nada a lo que aferrarme. Sin embargo, cuanto más flotaba, más se desvanecía el miedo. Era como si la luz misma me susurrara, diciéndome que estaba a salvo. No sé cómo explicarlo, pero me sentí conocida, como si cada preocupación que había cargado, cada duda que había enterrado profundamente, fuera vista y comprendida. Mi pecho se relajó y me dejé llevar. Por primera vez en años, no tenía prisa por preparar la cena ni me preocupaba por la cuenta. Era simplemente Naomi, flotando en la luz, preguntándome qué vendría después. Pero entonces un pensamiento me asaltó de repente, mi familia. David, Michael, Emily, ¿estaban bien? ¿Sabían del accidente? La idea de verlos llorando, pensando que me había ido, me revolvió el estómago. Quería gritar, encontrar la manera de volver, pero ni siquiera sabía dónde estaba. Antes de que pudiera girar, la música me inundó, envolviéndome como una manta cálida, como si este lugar estuviera vivo, respondiendo a mi pánico, calmándome. Respiré hondo, o lo que sea que hagas cuando eres una mota en el vacío, y dejé que las preguntas se desvanecieran. Algo me dice que no estoy aquí por casualidad. Algo o alguien me trajo a este lugar, y en el fondo sé que estoy a punto de descubrir por qué. Entonces sucedió, una voz, no a través de mis oídos, ¿sabes?, se derramó en mi mente, cálida como el abrazo de mi madre cuando era niña, pero fuerte como si pudiera levantar el mundo. Naomi, hija mía, no tengas miedo. Estás a salvo. Sabía quién era, no me cabía duda. Me había pasado la vida rezándole,
cantándole himnos en nuestra pequeña iglesia de la calle Maple, y ahora Dios mismo me hablaba. Si tuviera un cuerpo de verdad, juro que se me doblarían las rodillas. Las lágrimas, lo que fuera que contara como lágrimas en un lugar como este, me correrían por las mejillas. Mi corazón rebosaba de asombro, amor y gratitud indescriptibles. La luz a mi alrededor cambió, concentrándose en un solo punto, más brillante, pero a la vez más suave, como una vela en una habitación oscura. No podía ver su rostro, todavía no, pero lo sentía. Su presencia estaba en todas partes, envolviéndome, tranquilizándome. Verás cosas que pocos mortales han visto jamás, dijo, y cada palabra se me clavó en el alma. Los secretos del cielo antes de la tribulación. Pronto el mundo temblará y los cielos hablarán. ¿Pero quién escuchará? La pregunta me impactó como un rayo, ¿quién me escuchará? Resonó en mi mente, cargada de significado. No sabía por qué me preguntaba a mí, precisamente a una madre de Tennessee que quema cereales la mitad del tiempo. Pero lo sentí, había sido elegida para presenciar algo grande, algo que Dios quería que llevara a casa. Mis pensamientos se desbocaban. ¿Por qué yo? No soy nada especial. Doy clases en la escuela dominical, sí, y trato de llevar una vida decente, pero no soy profeta. Soy la mujer que olvidó sus diálogos en la obra navideña de la iglesia. Sin embargo, su voz nunca vaciló. Era firme, segura, como si me conociera antes de nacer, y quizá así fuera. El miedo que había sentido antes había desaparecido, reemplazado por una necesidad imperiosa de comprender, que me estaba mostrando. ¿Qué quería decir con, los cielos hablarán? Quise preguntar, pero mis palabras, o pensamientos, se sentían insignificantes, como si no pudieran soportar el peso del momento. En cambio, simplemente escuché, dejando que su voz me inundara por completo. Sus palabras sobre la gran tribulación me hicieron estremecer. Había leído el Apocalipsis, escuchado sermones sobre el fin del mundo, pero siempre lo había sentido lejano, como una historia ajena. Ahora era real, y yo estaba en medio de todo, o flotando, supongo. Esa pregunta, ¿quién escucharía?, se repetía. Ya no se trataba solo de que yo lo escuchara, sino de lo que sucediera después. ¿Debería decírselo a la gente? ¿Advertirles? El peso era inmenso, pero no abrumador, porque incluso mientras luchaba con ello, su presencia me hacía sentir suficiente, como si pudiera con lo que fuera que estuviera a punto de mostrarme. La luz palpitaba casi como un latido, y supe que algo estaba a punto de suceder, algo que sacudiría todo lo que creía entender del mundo. En ese momento, me hice una promesa, cualquier cosa que Dios me mostrara, la llevaría conmigo. La compartiría, aunque me diera un susto terrible. El espacio a mi alrededor se movió como una cortina que se descorrió. De repente, vi la tierra, una hermosa canica azul flotando en la inmensidad del espacio. Me dejó sin aliento, o lo que fuera que me quedara en esa extraña forma brillante. Pero el cielo que lo envolvía era extraño. No se comportaba como ningún cielo que hubiera visto antes, ni siquiera en esas salvajes tormentas de Tennessee que llegan con truenos que se sienten en los huesos. Las nubes no eran como el algodón de azúcar que se ve en un tranquilo día de verano. Se espesaban, brillando desde dentro, como si estuvieran iluminadas por un fuego sobrenatural. Luego, lentamente, empezaron a retorcerse, enroscándose en enormes pergaminos de aspecto antiguo que se extendían de un horizonte a otro. Mi corazón, o lo que quedaba de él, empezó a latir con fuerza. Esto no era un patrón meteorológico, era algo más. Esos pergaminos se desplegaban por el cielo de una forma majestuosa y aterradora a la vez. En sus superficies, aparecieron símbolos, tallados con una luz dorada y resplandeciente, parpadeando como si una mano invisible los escribiera y borrara. No eran inglés, ni ningún idioma que hubiera visto, ni siquiera el hebreo o el griego que había vislumbrado en mi vieja Biblia de estudio. Latían con significado, antiguo y profundo,
como profecías grabadas antes del inicio de los tiempos. Mi alma tembló. No exactamente de miedo, sino de la carga de todo aquello. Eran advertencias, lo sabía en el fondo, mensajes no para mañana, sino para hoy. Desnuda ante el universo, como un libro abierto antes del juicio final. Quería gritarles a todos los que estaban abajo, miren hacia arriba. ¿No lo ven? Pero solo era una mota flotando en este teatro cósmico, observando cómo se desarrollaba. Intenté comprenderlo. En casa, siempre me había encantado observar las estrellas con Sam, señalando las constelaciones en las noches despejadas. Pero esto superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Los pergaminos se movían constantemente, sus bordes se curvaban como pergaminos, y esos símbolos parecían estar vivos, como si me hablaran directamente, aunque no pudiera entender las palabras. Se me encogió el pecho. ¿Qué decían? ¿Eran nombres, juicios, promesas? No lo sabía, pero sentía su urgencia, como un reloj en marcha. Fue entonces cuando me di cuenta, una pregunta que se me clavó en la piel: ¿quién presta atención ahí abajo? Probablemente la gente estaba atascada en el tráfico, revisando sus noticias, persiguiendo plazos, persiguiendo sueños. Alguien tenía la fe o la consciencia de mirar hacia arriba y ver lo que yo veía, de sentir el peso de estos pergaminos celestiales. Quería creer que alguien lo hizo, un pastor en una iglesia pequeña, un niño mirando por la ventana, pero una parte de mí se preocupaba. ¿Y si estaban demasiado absortos en el ajetreo de la vida como para darse cuenta de que el cielo se estaba reescribiendo? Pensarlo me dolió el corazón, pero también me encendió. Si estaba viendo esto, tal vez debía decírselo. Tal vez por eso estaba aquí. No se detuvo ahí. Algo nuevo se agitó, esta vez no en el cielo, sino desde la tierra misma. El viento no era el silbido familiar entre los pinos de mi tierra. Aullaba, bajo y triste, como el llanto de algo antiguo y herido. Se arrastraba por ciudades, por maizales, a través de océanos, cargando con una tristeza tan profunda que me dolía el pecho. Casi podía verlo, este viento barriendo las calles de lugares donde nunca había estado, pasando junto a rascacielos y almacenes oxidados, susurrando algo urgente, algo que habíamos olvidado escuchar. Entonces el suelo. Lo sentí, no me preguntes cómo, como un latido, pero no era así. La tierra gemía, no tan fuerte como para derribar edificios o agrietar carreteras, pero sí para detenerte si prestabas atención. Pequeños temblores, pequeños escalofríos bajo los pies, como si el planeta mismo se estuviera inquietando, intentando despertarnos. Podía sentirlo en mis huesos, o en los huesos que tuviera aquí, como si la tierra suplicara: escucha. Algo viene. Miré más de cerca, de alguna manera pude, y vi las señales. Los animales se comportaban de forma extraña. Bandadas de pájaros volaban en espirales caóticas, sin volar ni al norte ni al sur, simplemente perdidos. Perros en los patios, gatos en los alféizares, dando vueltas y gimiendo, con los ojos abiertos de miedo. La naturaleza gritaba lo que susurraban los pergaminos del cielo: despierta. Presta atención. ¿Y la gente? La mayoría no prestaba atención. Vi atisbos, no me pregunten por qué, de gente haciendo sus cosas, un hombre de traje mirando su reloj, una madre empujando un cochecito y revisando su teléfono. No se dieron cuenta, no oyeron. Demasiado absortos en sus propios mundos. Fue entonces cuando me di cuenta de un cambio que me estremeció el alma: los animales, el viento, la tierra, todos intentan advertirnos. No solo reaccionan, son los mensajeros. Pero nosotros, los humanos, con toda nuestra inteligencia, nuestra ciencia, nuestro orgullo, lo hemos pasado por alto. Aquí estoy, viendo a la tierra misma clamar, y me pregunto cuántas personas también lo han pasado por alto. Quiero agacharme, agarrar a alguien por el hombro y gritar: alto. Siente el suelo. Oye el viento. Pero no puedo.
Solo puedo ver mi corazón latir con una mezcla de asombro y miedo. Los pergaminos siguen ahí, brillando, desplegando sus símbolos, destellando más rápido ahora, como si el mensaje se volviera urgente. El viento silbaba un poco más fuerte, los temblores un poco más fuertes. Algo se estaba gestando, algo grande, y en el fondo sabía que esto era solo el principio. Si la Tierra gemía ahora, ¿qué haría después? ¿Qué se avecinaba que incluso el planeta temía? Todavía me estaba recuperando del gemido de la Tierra y los espirales del cielo cuando algo nuevo me llamó la atención. En un rincón del cielo nocturno, una chispa roja titiló. Al principio, fue solo un pequeño pinchazo, como una fogata lejana, pero luego creció, creciendo más rápido que cualquier cosa que hubiera visto, desafiando todas las reglas de las estrellas que había aprendido en la escuela. Mi corazón, o lo que fuera que latía en esa forma brillante, dio un vuelco. Esa estrella no se parecía a nada de mis viejos libros de astronomía ni a esas fotos brillantes de la NASA que David solía enseñarme. Ardía de un rojo intenso y coagulado, como sangre que apenas se estaba secando, y no se movía. No se desplazaba como un cometa, ni centelleaba como las estrellas sobre Haven. Simplemente permanecía allí, congelada, mirando a la Tierra como un ojo enorme y sin pestañear. Todo mi ser se congeló. Esa luz roja no era cálida, no como un atardecer ni como el resplandor de la luz del porche de casa, era fría, inquietante, como algo salido de una pesadilla. Caía a cántaros, empapando las nubes, los océanos, las ciudades de abajo con una neblina carmesí enfermiza. Todo parecía extraño, como si el mundo hubiera sido bañado en una pintura espantosa. Quise apartar la mirada, pero no pude. Esa estrella, ese ojo, me sostenía, como si me mirara directamente, viendo cada miedo que había enterrado. Mis manos, si aún las tuviera, habrían temblado. Intenté comprenderlo. En Tennessee, había visto cosas raras en el cielo, estrellas fugaces, relámpagos, pero nada parecido. No era natural, parecía deliberado, como si estuviera destinado a ser visto, a hacernos reflexionar. Me pregunté qué estaría haciendo la gente de allá abajo. ¿Estarían mirando hacia arriba, sintiendo el mismo miedo subiéndoles por la espalda? ¿O simplemente seguirían con sus vidas, tomando café, revisando correos, ajenos a ese monstruo en el cielo? La idea me oprimió el pecho. ¿Cómo podía alguien pasarlo por alto? Nos gritaba, exigiendo atención. Entonces noté algo más, los pergaminos de antes seguían allí, pero ahora parecían latir al ritmo de la luz de la estrella, como si estuvieran conectados. Los símbolos dorados brillaban con más intensidad y velocidad, como si la presencia de la estrella los despertara. No sabía qué significaba, pero lo sentía urgente, como una cuenta regresiva. Mi mente se remontaba a la escuela dominical, al Apocalipsis, a todos esos sermones sobre señales en el cielo. ¿Era esta una de ellas? ¿Era esto lo que Dios había querido decir cuando dijo que los cielos hablarían? No tenía respuestas, pero una cosa sí sabía, esta estrella no era solo una estrella, era una advertencia. Y solo el principio. Esa estrella roja, ese ojo impasible en el cielo, no estaba simplemente ahí. Podía sentirlo, un juicio frío y pesado emanaba de él, como un peso que me oprimía el alma. No era solo una roca muerta ni una bola de gas. Estaba seguro de ello, tenía una presencia, un poder, como si estuviera vivo, observándome, midiendo cada corazón en la tierra. Todo mi ser se estremeció, no de frío, sino de pura fuerza. Esta cosa, fuera lo que fuese, tenía autoridad, como un juez mirando fijamente desde el estrado, listo para emitir un veredicto. Pero entonces algo más me impactó, algo que no esperaba. Bajo ese juicio, había tristeza, una profunda pena tan inmensa que parecía que el universo mismo estuviera de luto, como si la estrella estuviera de luto por lo que se avecinaba, por lo que nos habíamos buscado. Miré hacia la tierra, y mi visión se amplió, como si me hubieran dado ojos para ver los detalles. La gente empezaba a notarlo.
Vi a un hombre en una calle de la ciudad, con la corbata suelta, apuntando hacia arriba. Su boca se movía rápidamente mientras hablaba con un desconocido. Una mujer en un parque, agarrando la mano de su hijo, miraba al cielo con los ojos muy abiertos. Los informes de noticias pasaron por mi mente, no escuchados pero conocidos. Los presentadores tropezaban con palabras como estrella de neutrones anómala o evento de supernova potencial, los científicos en la televisión, todos serios con sus cuadros y gráficos, tratando de resolver el asunto con números, ecuaciones y lógica. Quería gritar, «¡Te lo estás perdiendo!». Esto no fue un accidente cósmico ni un evento espacial inusual, fue una señal, un mensaje de Dios mismo que brillaba en los cielos. ¿Pero cuántos lo verían así? ¿Cuántos alzarían la vista y sentirían lo mismo que yo? Pensé en mi propia vida, como había ignorado pequeños empujoncitos antes, como cuando sentí que debía llamar a mi hermana pero no lo hice, o cuando ignoré esa voz silenciosa que me decía que bajara el ritmo y escuchara. Aquí había una señal que nadie podía ignorar, y sin embargo, yo ya la presentía. La mayoría de la gente le daría una explicación. Lo llamarían un suceso extraño, lo publicarían en redes sociales y luego volverían a sus vidas. Se me encogió el corazón. Pensé en Abengood, en nuestra pequeña iglesia donde cantábamos Sublime Gracia, y orábamos por lluvia durante las sequías. ¿Vería el pastor Mark esta estrella y lo sabría? Se subiría al púlpito el domingo y diría, «Es Dios quien te habla». ¿O intentaría justificarlo? Esa tristeza de la estrella me conmovió. No solo nos juzgaba, sufría por nosotros, como si supiera lo que se avecinaba y deseara que hubiéramos tomado otra decisión. Pensé en Jesús llorando por Jerusalén, la historia donde lloró a una ciudad demasiado terca para escucharlo. ¿Estaba haciendo lo mismo esta estrella? Era la forma en que Dios decía, «Te amo, pero se te acaba el tiempo». Los pergaminos en el cielo seguían allí. Sus símbolos brillaban con más intensidad bajo el resplandor rojo de la estrella. No sabía qué decían, pero sentía su peso, su urgencia. Y no podía quitarme la sensación de que todo esto se estaba convirtiendo en algo más grande, algo que sacudiría el mundo hasta sus cimientos. ¿Qué haría falta para que la gente despertara? ¿Qué haría falta para que yo les transmitiera esto y les hiciera escuchar? Si esa estrella roja como la sangre era una advertencia silenciosa, lo que vino después fue un caos cósmico descontrolado. El cielo nocturno, esa inmensa cúpula que siempre hemos admirado con asombro, como niños que trazan constelaciones en las noches de verano, se volvió loco. O sea, completamente desquiciado. Las estrellas que solía señalarle a Sam. La osa mayor, la osa menor, Orión con su cinturón, no se quedaban quietos. Esos patrones familiares, fijos durante miles de años, empezaron a deslizarse y a cambiar, como si alguien hubiera sacudido los cielos como una bola de nieve. Mi corazón latía con fuerza, o lo que quedaba de él, en una forma brillante. Era como ver un cuadro cobrar vida, pero no de forma hermosa. Era un caos puro y aterrador. Las estrellas, esas motas de diamante sobre un lienzo negro como el terciopelo, ya no solo centelleaban, se movían. Algunas se movían como luciérnagas, otras chocaban entre sí, desatando destellos de luz que parecían fuegos artificiales mortales. Me estremecí, esperando explosiones, pero no hubo ningún sonido, solo un silencio inquietante que hizo que todo pareciera peor. Empezaron las estrellas fugaces, pero no eran esas raras y románticas rachas por las que se piden deseos. Caían como lluvia, un aguacero torrencial, cada una brillando intensamente antes de apagarse, dejándome un nudo en el pecho. No era una lluvia de meteoritos que se pudiera contemplar con una manta y chocolate caliente. Era una advertencia, un grito celestial de que algo iba terriblemente mal. Me sentí impotente, como un niño que ve como una tormenta azota su ciudad natal, incapaz de detenerla. Los pergaminos de antes, las nubes brillantes, seguían allí, sus símbolos dorados latiendo más rápido, como si marcaran el ritmo de este caos. Quería gritar, «¡Miren hacia arriba!».
¿No ven lo que está pasando? Pero solo era una mota flotando en esta tormenta cósmica, viendo cómo el universo se desmoronaba. Me impactó profundamente, no fue casualidad, fue deliberado. Una señal, como la estrella, el viento, la tierra temblorosa, Dios hablaba con más fuerza ahora, y me pregunté cuántos estarían escuchando. La luna, fiel compañera de la tierra, siempre firme como un latido, tampoco se salvó. En un instante brillaba rojo sangre, igual que esa horrible estrella, como si llorara por el mundo de abajo. Al siguiente se desvanecía pálida y fantasmal, como un espectro que apenas se sostiene. Luego, lo peor de todo, casi se desvaneció, disolviéndose en la oscuridad y dejando un enorme vacío donde debería haber estado. Mi alma, o lo que fuera, sentía que se hundía. Ese espacio vacío era peor que el caos, era como perder a un amigo, como si el cielo mismo se rindiera. Entonces vi que las estrellas, algunas de las más brillantes, las que conocía por su nombre de observar las estrellas con Sam, habían desaparecido. Simplemente habían desaparecido, como si alguien las hubiera arrancado del cielo, borrándolas del mapa cósmico. Polaris, la estrella polar, la que marineros y viajeros habían seguido durante siglos, parpadeó y desapareció. Otras la siguieron, apagándose una a una. Sentí una opresión en el pecho. El cielo ya no era una guía, ni para exploradores ni soñadores, era un escenario para el caos. Un lienzo del colapso que destrozaba cualquier regla que creíamos haber descifrado sobre el universo. Me sentí tan pequeña, tan impotente, viendo cómo este orden sagrado se deshacía como un tapiz deshilachado hilo a hilo. Pensé en casa, en David, que siempre se burlaba de mí por perderme sin GPS, solo sigue las estrellas. Naomi, decía riendo. ¿Qué diría ahora, con las estrellas traicionándonos? Me pregunté si alguien allá abajo se estaría dando cuenta. ¿Estarían los astrónomos enloqueciendo, con sus telescopios rastreando esta locura? Los pergaminos en el cielo, las nubes inquietantes, seguían brillando, sus símbolos centelleando como un latido que se hunde con esta ruptura cósmica. No sabía qué significaban, pero su urgencia era evidente, esto no era solo un espectáculo, era un mensaje, una súplica. Pensé en la Biblia, en versículos sobre la caída de las estrellas y la luna convertida en sangre. ¿Era esto? ¿Era esto lo que Juan vio en su visión en Patmos? Su peso me aplastó, pero también me encendió. Si estaba viendo esto, tal vez debía advertir a otros. Pero entonces me invadió un nuevo temor, ¿y si el cielo no había terminado? ¿Y si este caos era solo el comienzo? Tras la caótica danza de las estrellas, cayó un silencio denso, como si el mundo contuviera la respiración. Era sofocante, esa quietud, como la calma antes de una tormenta que sabes que lo arruinará todo. Entonces, desde todos los rincones de la tierra, norte, sur, este, oeste, esas nubes empezaron a acercarse sigilosamente. No eran las típicas nubes de tormenta que se ven sobre las colinas de Tennessee antes de una lluvia de verano. Estas eran diferentes, negras como la pólvora, densas como la tinta. Se tragaban la luz que las rodeaba y cargaban con un peso, una especie de quietud sepulcral que hacía que mi alma, o lo que fuera que sentía ahora, se aplastara. Sentí una opresión en el pecho y no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo terrible se avecinaba, algo definitivo. Dentro de esas nubes vi destellos, relámpagos silenciosos, enormes y dentados, que parpadeaban sin un solo trueno. Era antinatural, como si el cielo estuviera conteniendo su voz, reservándola para algo peor. Las nubes se movían lenta y deliberadamente, atraídas hacia un único punto en el cielo, como si las atrajera una fuerza invisible. Vi mi corazón, o lo que fuera que lo llamara, latir con fuerza mientras se agitaban y retorcían, sus bordes brillando tenuemente con el mismo rojo inquietante de la estrella de sangre. No era aleatorio, estaba orquestado, como una escena de pesadilla dibujada en el cielo. Pensé en casa, en Avonwood, donde las tormentas significaban noches acogedoras con chocolate caliente y Sam acurrucado bajo una manta.
Pero esto no era una tormenta. Era un ajuste de cuentas. Intenté comprenderlo. En la escuela dominical leíamos sobre señales en el cielo, sobre el fin de los tiempos. Pero siempre parecía una historia, algo lejano. Era real, y yo estaba atascado viéndolo desarrollarse, impotente. Los pergaminos, las nubes brillantes de antes, seguían allí, y los símbolos dorados se atenuaban bajo la sombra de estas nuevas nubes negras. Era como si las advertencias se estuvieran ahogando, como si al mundo se le acabara el tiempo para escuchar. Quería gritar, sacudir a alguien, a cualquiera, y decirle, mira hacia arriba. ¿No lo sientes? Pero solo era una mota flotando en esta pesadilla cósmica, viendo cómo se cerraba el cielo. El aire, o lo que fuera que respiraba, se sentía denso, como si me presionara, apremiándome a comprender que esto no era solo una señal, era un umbral, una línea que se dibujaba. Tenía el presentimiento de que, una vez que la cruzáramos, no habría vuelta atrás. Entonces, esas nubes negras dejaron de ser nubes. Se fusionaron, moldeándose en algo más, algo inmenso. Mi alma se congeló al comprender lo que era, una puerta. Una puerta colosal, completamente negra, que se alzaba en el cielo, más alta que cualquier montaña, más ancha que cualquier mar. Se alzaba allí, sólida e inflexible, como si siempre hubiera sido parte del cielo, esperando a ser revelada. Al principio estaba entreabierta, solo una rendija, y a través de esa estrecha abertura vi un tenue resplandor, una luz frágil que parpadeaba desde el otro lado. Parecía esperanza, como una promesa aún al alcance. Pero entonces, para mi horror, empezó a moverse, despacio, muy despacio, la puerta empezó a cerrarse. No se oía ningún sonido, ningún crujido como el que se oye en una puerta oxidada en casa. Pero lo sentía en lo más profundo de mi ser, un gemido final y chirriante, como el fin de algo sagrado. A cada centímetro que se cerraba, mi pecho se hacía más pesado, como si el aire mismo se estuviera convirtiendo en plomo. Quería gritar, rogarle que parara, pero era impotente, solo un testigo de este momento horrible e imparable. Mi mente se dirigió a la Biblia, a las historias del Arca de Noé, la puerta que se cerró antes del diluvio. ¿Era así? ¿Era esta la puerta de la gracia? El pensamiento me golpeó como un puñetazo. Si lo era, ¿qué pasó cuando se cerró para siempre? El resplandor rojo de la estrella de sangre latía débilmente, como si observara, esperando. Quise preguntarle a Dios, ¿por qué me muestras esto? ¿Qué se supone que debo hacer? Pero no me llegó ninguna voz, todavía no. Solo esa puerta cerrándose con terrible certeza. Me sentí pequeño, insignificante, como un grano de arena en una tormenta. A medida que esa puerta negra de nubes se acercaba a cerrarse, un sonido la atravesó. No era el triunfal toque de trompeta que había imaginado del Apocalipsis, del tipo que cantábamos en la pequeña iglesia de Abengood. Tampoco era el furioso rugido del trueno. Era algo más. Algo para lo que no tengo palabras terrenales. Era complejo y complejo, como un coro de otro mundo. A veces parecía el gemido de millones de almas angustiadas, sus gritos entretejiéndose en un lamento inquietante. Luego cambió, suavizándose en un suspiro, profundo y desgarrador, como el Creador mismo lamentando la pérdida de sus hijos obstinados. Mi alma, o lo que fuera, tembló, entre el asombro y la tristeza, al sentir este sonido. Entonces llegó un mensaje, no en palabras, sino como una comprensión repentina y penetrante que me impactó. Era claro como el agua, urgente como un padre suplicando a un hijo que corre hacia el peligro. Tierra, ustedes que la habitan, prepárense. La hora de la purificación se acerca. 3 días de oscuridad lo cubrirán todo. Búsquenme mientras pueda encontrarme, invoquen mi nombre mientras estoy cerca. No era una amenaza, lo sabes, era un grito, una súplica desesperada del cielo. Una última advertencia antes de que fuera demasiado tarde. Me dolía el corazón, no de miedo, sino del amor en esa voz.
La urgencia de un padre que no quería perder a ninguno de nosotros. Miré hacia la tierra, mi vista se agudizó como si me hubieran dado ojos para ver cada rincón. El sonido los había alcanzado, lo sabía. Vi rostros alzados, algunos confundidos, otros asustados. Un hombre en una camioneta polvorienta se detuvo, con los ojos abiertos mientras miraba al cielo. Una mujer en una ciudad bulliciosa se detuvo, sus bolsas de la compra resbalando al suelo, con la mano agarrándose el pecho. Niños en el patio de una escuela señalaron, su charla enmudeciendo. Pero por un momento, pensé que lo oirían, que lo sentirían, pero el momento pasó y mi esperanza flaqueó. La mayoría no se detuvo. Negaron con la cabeza, se encogieron de hombros y volvieron a sus vidas como si el cielo mismo no hubiera llorado. Los pergaminos, la estrella de sangre, las estrellas caóticas, todo seguía allí, tenues ahora bajo la sombra de aquella puerta que se cerraba. Pero su mensaje era el mismo. Este sonido, este grito, era el más fuerte hasta el momento, y aún así temía que muchos se lo perdieran. ¿Qué haría falta para que escucharan? ¿Qué haría falta para que yo tuviera el valor de contárselo? Miré hacia la tierra, donde ese grito celestial seguramente había resonado en cada calle, en cada hogar. Lo vi conmover a la gente, de verdad. Un granjero con overol se quedó paralizado a medio paso en un campo, con el rostro curtido por la incomodidad. Una adolescente en un centro comercial abarrotado levantó la vista de su teléfono, frunciendo el ceño por una fracción de segundo. Un hombre de traje, corriendo por un paso de peatones de la ciudad, se detuvo, con el maletín colgando como si hubiera oído algo que no podía identificar. Pero entonces, me rompió el corazón. Apartaron la mirada. Volvieron a sus pantallas, a sus recados, a sus discusiones, a sus distracciones fugaces. Como si ese sonido desgarrador de la eternidad misma fuera solo un pequeño parpadeo. Una molestia que no merecía ni un segundo de reflexión. Me dolía el alma, como si alguien me la apretara con fuerza. Podía ver las noticias, no con los ojos, sino con esa extraña certeza que me había sido dada. Los presentadores de televisión, todos refinados y serenos, lo llamaron una anomalía sonora global. Los científicos lanzaron términos como resonancia ionosférica o distorsión atmosférica. Algunos incluso se rieron, diciendo que era un bulo, un truco viral descontrolado. Políticos y funcionarios instaron a todos a mantener la calma y seguir adelante. ¿Cómo podían? El cielo acababa de gritar una súplica de Dios mismo, y lo ignoraban como si nada. Esa fría indiferencia me asustó más que la estrella de sangre, más que la puerta al cerrarse. Era como ver a alguien ignorar una alarma de incendios mientras la casa ardía a su alrededor. Lo peor fue el contraste, ese sonido, tan lleno de amor y urgencia, no tuvo respuesta. Apatía. Vi gente publicando selfies, navegando por las noticias, buscando la siguiente cosa brillante mientras el cielo les rogaba que miraran hacia arriba. No era solo ignorancia, era una elección, una negativa a ver. Recordé un versículo de Mateo sobre corazones que se entorpecen, oídos que se endurecen. ¿Era esto lo que Jesús quería decir? Los pergaminos en el cielo, la tierra temblorosa, la luna afligida, todos gritaban la misma verdad, pero el mundo estaba demasiado ruidoso, demasiado ocupado como para importarle. Y esa indiferencia, esa dureza de corazón, parecía el verdadero peligro, lo que podría condenarnos a todos antes de que llegara la oscuridad. Pero en medio de esa desgarradora indiferencia, en su misericordia, me mostró algo más, un destello de esperanza que me reconfortó el alma. Dispersos por todo el mundo, en lugares inesperados, había gente escuchando, no con los oídos, sino con el corazón, abiertos y temblorosos. Vi a un anciano granjero en una remota aldea asiática, con las manos callosas fuertemente apretadas, arrodillado en un arrozal amarilleado por la sequía. Las lágrimas surcaban su rostro curtido mientras miraba al cielo, susurrando oraciones que no podía oír, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Vi a una niña en un barrio marginal africano,
con la piel resplandeciente bajo la tenue luz de una tienda de campaña improvisada, grabando imágenes de Jesús y ángeles en un trozo de madera con un trozo de carbón. Sus labios se movían, murmurando oraciones infantiles, pero su fe era feroz, inquebrantable. Luego estaba una familia, quizá no tan distinta a la mía, en una gran ciudad estadounidense, una madre, un padre y sus hijos, acurrucados, tomados de la mano en círculo bajo la tenue luz de una lámpara de aceite mientras se iba la luz. Leían los salmos juntos, con voz suave pero firme, encontrando consuelo en palabras escritas siglos atrás. Cada una de ellas, cada una de estas almas, tenía una luz, no brillante como un foco, sino cálida y constante, que brillaba en sus frentes o pechos. No era deslumbrante, pero sí tenaz, y se negaba a ser extinguida por la oscuridad que se cernía sobre ellas. Mi corazón se llenó de lágrimas, pero me dolía. Le pregunté a Dios, con la voz quebrada en mi mente, Señor, ¿quiénes son? ¿Por qué son tan pocos? Su respuesta fue suave como la brisa. Estos son los que eligieron escuchar mi susurro antes de que tuviera que golpear con fuerza. Son mis semillas de fe, las lámparas que he encendido, y nunca se apagarán. Esa luz, esas personas, fueron como un salvavidas en la tormenta. Imaginé a mi propia familia, David, Emily, Michael, se mantenían firmes o estaban atrapados en la vorágine de la vida diaria, sin ver las señales. Ver estas luces, estas almas que sí oían, me dio algo a lo que aferrarme. Eran la prueba de que no todos se habían alejado, de que el llamado de Dios aún llegaba a algunos, incluso ahora. Me preguntaba qué los hacía diferentes, ese granjero, esa chica, esa familia. ¿Qué les daba oídos para oír cuando tantos no? ¿Era su sencillez, su quietud, su disposición a detenerse y sentir el peso del cielo? Pensé en mi propia vida, las veces que había estado demasiado ocupada para escuchar, apresurándome para preparar la cena, preocupándome por las facturas. Estas personas se detuvieron, alzaron la vista y Dios las marcó con su luz. No se trataba de ser perfecta, se trataba de estar abierta. Mi alma se aferró a esa esperanza, pequeña pero intensa como una vela en una tormenta de viento. Pero mientras me aferraba a ella, sentí un cambio, un oscurecimiento. Algo se avecinaba, algo que pondría a prueba incluso a estas luces fieles. Entonces, justo después de esa chispa de esperanza, la realidad se desplomó fría y brutalmente. Esa enorme puerta negra de nubes emitió un último gemido silencioso y se cerró de golpe. Un silencio absoluto lo envolvió todo, como si el mundo hubiera dejado de respirar. Mi alma se congeló, abrumada por el miedo, y en ese silencio espantoso, el caos estalló abajo como una presa que se rompe. La gente que había ignorado las señales, que se había reído de las advertencias, ahora corría como si les fuera la vida en ello, inundando iglesias y templos, dondequiera que pensaran que podría esconderse la salvación. Sus gritos desgarraban el aire, invocando a Dios, a cualquier deidad, en todos los idiomas, desesperados, suplicando, negociando, Señor, sálvame. Iré a la iglesia todos los domingos. Donaré a la caridad. Solo sálvame. Pero esas promesas parecían huecas, hechas demasiado tarde. Vi iglesias abarrotadas, gente empujándose, abriéndose paso, algunos incluso pisoteándose para entrar, como si las paredes pudieran protegerlos de lo que se avecinaba. Sus rostros estaban desfigurados por el pánico, sus ojos desorbitados, sus manos aferradas a rosarios, Biblias, cualquier cosa a la que pudieran aferrarse. Pero el cielo no respondió. Ninguna luz se abrió paso, ninguna voz respondió, solo silencio, y una oscuridad que comenzaba a extenderse sobre partes de la tierra como una negrura. El telón caía lento y pesado, esa puerta, estaba cerrada. Lo sentí claro como el agua, en lo más profundo de mis huesos o lo que me quedara. Era demasiado tarde, la oportunidad que habían desperdiciado, la gracia que habían ignorado, se había esfumado. Mi corazón se rompió, no solo por ellos, sino por lo que podría haber sido. El contraste ardía,
Esas frenéticas súplicas de último minuto contra la silenciosa fe de aquel granjero, aquella niña, aquella familia con sus luces brillantes. Un grupo había decidido escuchar temprano, el otro esperó a que cerraran la puerta. Ahora mismo, mientras escuchas esto, quizás en casa, en la tranquilidad de la noche, ¿sientes esa urgencia? ¿Ese impulso de detenerte, de escuchar? ¿Dónde estás y qué hora es cuando estas palabras te llegan? Déjalo en los comentarios, quiero saber cómo te llega este mensaje donde quiera que estés. Porque este momento, esta historia, no es solo mía, es nuestra. Y no puedo evitar preguntarme, ¿estamos escuchando o estamos esperando a que se cierre la puerta? La oscuridad seguía extendiéndose, y sentía el peso de esas oraciones tardías, esos llantos sin respuesta. No era que Dios no escuchara, lo hizo, cada palabra, cada sollozo, sino que habían decidido ignorarlo cuando su llamado era suave, cuando la gracia estaba abierta de par en par. El silencio fue su respuesta, y fue más fuerte que cualquier tormenta. Mi alma lloró por ellos, por el mundo, por las oportunidades que desperdiciamos. Y, sin embargo, sabía que este no era el final, no del todo. Aún se avecinaba algo, algo que lo cambiaría todo en medio del caos y la desesperación. Abajo, una figura apareció a mi lado, Jesús, vestido con una túnica más blanca que la primera nevada de un invierno de Tennessee. Su rostro era hermoso, pero estaba marcado por una tristeza tan profunda que parecía cargar con el peso de siglos. No me miró, su mirada estaba fija en la multitud enloquecida de abajo, cuyos gritos se alzaban como una tormenta. Su voz no era resonante, no como la conocemos, era una entrega directa, aguda y clara, que me atravesó el alma como una espada de acero. No es que el Altísimo no haya escuchado sus súplicas desesperadas, dijo. Oigo cada palabra, cada sollozo, pero ellos decidieron no escuchar cuando la luz de la gracia brilló libremente, cuando mi llamado fue tan suave como la canción de cuna de una madre. Eligieron el ruido del mundo antes que el silencio de escuchar la voz de Dios. Eligieron los placeres fugaces antes que los tesoros eternos. Ahora el tiempo de escuchar ha pasado, la puerta está cerrada, porque ellos mismos han perdido su oportunidad. Me estremecí al oír sus palabras, no por miedo a mí mismo, sino por un dolor desgarrador por las almas que habían perdido su última y valiosa oportunidad. Sentía como si mi corazón, lo que me quedara, se me desgarrara. Imaginé a mis vecinos agitando los brazos mientras cortaban el césped. ¿Estarían ellos entre esa multitud, pidiendo clemencia a gritos al cerrarse la puerta? Las palabras del ángel resonaron en mí, frías y verdaderas, tuvieron tiempo, años, décadas, para escuchar, para volver atrás, pero ahogaron el susurro de Dios con el ruido de la vida. Miré hacia abajo, mi visión, de alguna manera, atravesando la distancia. Vi a una mujer aferrada a un crucifijo, con el rostro surcado de lágrimas, implorando perdón. Un hombre de traje, con la corbata desatada, arrodillado en la plaza del pueblo, gritando el nombre de Dios. Sus voces eran ásperas, desesperadas, pero el cielo estaba en silencio. Quería acercarme, decirles que no siempre fue así, que Dios los llamaba de maneras más silenciosas. A través de un atardecer, una palabra amable, un empujoncito al corazón, pero no escucharon. Pensé en mis propios momentos de distracción. Las veces que alejé esa voz apacible y delicada para revisar el teléfono o preocuparme por el mañana. ¿Era yo diferente? Su peso me aplastaba, pero la presencia del ángel me sostuvo firme, como una roca en una inundación. Me preguntaba por qué Dios me había mostrado esto, por qué estaba allí presenciando este dolor. ¿Era para comprender el precio de alejarme, para recuperar esta verdad? La tristeza del ángel reflejaba la mía, pero sus palabras no contenían ira, solo una profunda verdad. Pensé en las luces que había visto, el granjero, la niña, la familia que había escuchado el susurro de Dios antes del trueno. Eran pocos, pero demostraban que escuchar era posible. Sin embargo, allí, en ese momento, los gritos de la multitud parecían más fuertes. Su pánico ahogaba el recuerdo de aquellos fieles silenciosos.
Quise preguntarle al ángel, ¿no hay esperanza para ellos? Pero antes de poder preguntar, el aire cambió y sentí algo nuevo, una presencia tan grande, tan santa, que todo lo demás se desvaneció. Pienso en mi vida, en mi pequeño mundo, en las veces que fallé, en los momentos de duda, en las noches que lloré por mis hijos, preguntándome si era suficiente. Sus ojos lo vieron todo, cada grieta en mi corazón, y no hubo juicio, solo amor. Pero la tristeza en sus ojos no era por mí, era por el mundo de abajo, por aquellos que se habían alejado, que habían elegido su propio camino en lugar del suyo. Los vislumbré, la mujer con la cruz, el hombre en la plaza, la multitud que se agolpaba en la iglesia. Sus gritos resonaron en mi mente, y conocí su dolor. Los amó uno a uno con el amor que colgaba de la cruz, pero muchos lo habían ignorado. Y ahora, al cerrarse las puertas, su corazón se quebró. Quería hablar, preguntarles por qué, suplicarles, pero mis palabras, mis pensamientos, me parecían demasiado pequeños. En cambio, solo lo sentía él, su presencia llenándome por completo. Pensé en los fieles que había visto, en su luz brillante, y me pregunté si habían aliviado siquiera un poco su dolor. Eran suyos, marcados por su gracia, pero eran demasiado pocos. Imaginé a mi familia, la mano firme de David, el espíritu aguerrido de Emily, la mirada curiosa de Sam. ¿Estaban entre los fieles o se habían extraviado en el pánico? Pensarlo me dolía el alma, pero su luz me sostuvo, evitó que me derrumbara. Entonces surgió un nuevo sentimiento, un propósito. Si estaba allí, viéndolo, sintiendo su dolor, no era casualidad. Me lo mostró por una razón, como los pergaminos, las estrellas, las puertas, pero ¿y yo? Debía recuperarlo, contarle al mundo su amor, su dolor, antes de que fuera demasiado tarde para los demás. Su peso me asustaba, pero su presencia me fortalecía. No sabía qué sucedería después, pero una cosa sí sabía, encontrarme con él aquí, bajo esta luz. Me había cambiado para siempre, y cualquier cosa que me pidiera, intentaría responder, incluso si eso significaba enfrentarme a un mundo que no quería escuchar. Me miró, Naomi, una madre de un pequeño pueblo de Tennessee, una mota en la inmensidad de su creación. Sus ojos me atravesaron, viendo cada rincón de mi alma, cada miedo, cada esperanza, cada momento de tranquilidad que había vivido. No había juicio en esa mirada, solo amor, profundo y tierno, como un padre que conoce a su hijo por dentro y por fuera. Entonces habló, su voz como agua fresca en el desierto, como el himno más dulce que jamás había escuchado en nuestra pequeña iglesia. Noemí, hija mía, has visto, has comprendido. El dolor de la humanidad es mi dolor, la carga que llevé en la cruz. Si te he advertido y te he dado esta oportunidad de ver estas cosas, volverás a ese mundo, para advertir a otros, para decirles cuánto los amo. Pero ese tiempo se acaba. No era solo una pregunta, cada palabra me pesaba como una piedra en el corazón. Era un llamado, un mandato sagrado, una responsabilidad que no podía rechazar. Mi alma temblaba, no de miedo, sino por el peso de su amor, su confianza en mí. De entre todas las personas, me imaginé el mundo que había visto, la estrella de sangre, la puerta que se cerraba, la multitud pidiendo demasiado tarde, los pocos fieles, sus luces encendidas. Estaban allí, pero también los perdidos, los distraídos, los que habían ignorado cada señal. Su pregunta resonó, ¿les advertirás? Mi corazón se aceleró, ¿podría hacerlo? ¿Podría volver a Avenwood, con mis vecinos, con mi familia, y contarles lo que había visto? Pensar en sus miradas escépticas, en sus amables asentimientos, me revolvió el estómago. Pero entonces volví a ver sus ojos, llenos de tristeza y amor, y supe que no podía negarme. No se trataba de mí, se trataba de ellos, de él, de un mundo al que se le acaba el tiempo. Quería preguntar, Señor, ¿cómo hago para que me escuchen? Pero no me salían las palabras. En cambio, sentí su amor apoyándome, como una mano en mi hombro. Merecen saberlo, todos lo merecen.
Mi alma ardía con una nueva determinación, vacilante, pero real. Cueste lo que cueste, lo intentaría, llevaría su advertencia, incluso si eso significaba estar sola. Un amor intenso surgió en mí, una necesidad de alcanzarlos, de despertarlos. Ahogó mi miedo, como un fuego que ahuyenta el frío. Miré a Jesús, mis ojos, o lo que fueran en esta forma luminosa, rebosantes de lágrimas que parecían gotas de luz estelar. Con voz temblorosa pero segura, le respondí, Señor, mi Señor, si es tu voluntad. Si puedo hacer aunque sea lo más pequeño para despertar aunque sea un alma, estoy dentro. Regresaré. Sonrió, y ay, esa sonrisa contenía la alegría del cielo mismo, como si todo el universo cantara. Hija mía, dijo con voz firme y cálida, cuéntales lo que has visto. Semifaro en la oscuridad que se avecina. Yo estaré contigo. Entonces extendió su mano, una luz pura reposó sobre mi cabeza. Una calidez me inundó, no solo cálida como un día de verano, sino viva, poderosa, como un río de paz y fuerza que fluía por todo mi ser. Era indescriptible, una calma que acallaba toda duda, una valentía que parecía prestada del cielo. Ya no era solo Naomi, era suya, marcada con un propósito. Entonces llegó, una atracción, fuerte y repentina, como una corriente que me arrastraba de vuelta a la oscuridad, al dolor, al mundo que había dejado atrás. Mi alma se resistió por una fracción de segundo, queriendo permanecer en su luz para siempre. Pero sus palabras resonaron, semifaro. Me aferré a eso, incluso cuando el calor se desvaneció y la atracción se hizo más fuerte. Volví a ver a mis hijos en mi mente, sus rostros claros como el día, y supe que tenía que ir, por ellos, por todos. La misión era mía ahora, pesada pero sagrada. Si sientes el amor, la urgencia de sus palabras, si quieres ser su faro a tu manera, dígame, conmigo una vez más, desde el corazón. Déjalo en los comentarios. Hagamos de esto una promesa juntos. Sentí que caía, o quizás me elevaba, arrastrada por un túnel de luz y sombra. El dolor me acechaba, lo sabía, el dolor de un cuerpo roto, el peso de un mundo que quizá no me escuchara. Pero su fuerza estaba en mí, su paz como un ancla. Regresaba, no como la misma Naomi que se había ido, sino como alguien nueva, alguien con una historia que contar. Y la contaría, pasara lo que pasara, porque él me lo había pedido y porque el tiempo se agotaba. Desperté en el hospital. El pitido de las máquinas me aullaba en los oídos, el dolor me azotaba el cuerpo como si quisiera desgarrarme. Pero lo que había visto, lo que había oído al otro lado, era 1000 veces más real que este dolor. Las lágrimas me corrían por las mejillas, no por el dolor, sino por una gratitud tan profunda que dolía aún más. Y por el peso de la misión que me habían encomendado. Mi camino, de madre común y corriente en un pequeño pueblo de Tennessee a mensajera del más allá, es algo que no creería si no lo hubiera vivido. Pero sé esto, Dios nunca nos abandona, ni siquiera en sus advertencias más severas. Su amor está ahí, firme como un faro que guía a los barcos perdidos en medio de la tormenta. Su gracia sigue aquí para quien escuche, para quien abra su corazón. Si esta historia te asusta o te inquieta, por favor, no te quedes ahí. No estoy aquí para infundir miedo, sino para despertarte, para conmover tu alma. No estás solo en tus luchas, tus dudas, tus miedos. El amor de Dios es real y te espera con los brazos abiertos, como el padre que recibe a su hijo pródigo en casa. Confía en tu propio camino de fe, escucha su susurro cada día, en la Biblia, en la oración, en la quietud de tu corazón. Él te habla si tan solo te detienes a escuchar. Abre tu corazón, escucha. Los cielos siguen hablando de maneras grandes y pequeñas cada día. No esperes las últimas señales. No esperes a que sea demasiado tarde. Búscalo ahora, mientras la gracia aún está abierta, mientras la puerta de la salvación no se ha cerrado. Mi historia es solo una de las maneras en que Dios nos acerca, llamándonos de nuevo a Él. Si te ha conmovido,
Si te ha despertado, por favor, suscríbete. En este canal seguiremos compartiendo sus mensajes, vívidos testimonios del cielo. Advertencias urgentes desde la oscuridad, para fortalecer tu fe y recordarte que nunca estás solo. Gracias por escuchar. Dios está contigo siempre y para siempre.